Cordial sintonía. Aquí estamos nuevamente en el ombligo de la semana cuando hoy es noviembre 30 del 2022. Ayer nuestro municipio Paraíso Escondido en Cundinamarca cumplió 59 años de haber sido elegido como municipio a través de la ordenanza 078 de noviembre 29 de 1963. Veamos primero cómo comenzó este proceso. Mediante la ley 148 de 1961, la que veíamos siempre que donde se rompieron las cadenas, se devolvieron todos los derechos civiles, políticos y garantías sociales consagrados en la Constitución Nacional a todos los enfermos de lepra. Esta misma ley autorizó a la Asamblea de Cundinamarca para crear el municipio y le concedió el beneficio de adjudicar todos los terrenos a quienes lo ocupaban por ese entonces. Producto de esta ley nació pues la ordenanza 78 del 29 de noviembre de 1963 que creó el municipio. Pero si bien cumplió 59 años ayer en el papel, solamente hasta el 1 de abril de 1966, casi 30 meses después, 2 años y medio, se designó a José Manuel Hurtado Lozano como el primer alcalde del municipio de Agua de Dios. A propósito, José Manuel Hurtado Lozano fue una de las personas que estaba precisamente en la asamblea, el que le ayudó en todo el proceso, el que los impulsó, el que los acompañó a toda la gente que iba, todo ese comité que estaba, comité pro municipio. Bueno, hoy, aparte de la historia, de tratar la historia de la ordenanza número 078, que en realidad dice es que se cree el municipio de Agua de Dios en su segundo artículo y que delimita, a propósito, hoy voy a estar manejando papeles porque tenemos datos solamente de historia, delimita todos los linderos de Agua de Dios. Se comenta desde esa época que precisamente cuando se delimitó estos linderos de Agua de Dios en esa ordenanza 078 le quitaron terreno a Agua de Dios. Después vino unas demandas, bueno, todo eso, pero esa es la historia prácticamente de la ordenanza 078, que aquí la tengo en mi poder, que dice que aquí, que la firmaron el presidente Juan Carlos Vargas, calvo de la Asamblea, el secretario general Álvaro Rodríguez Castro, Gobernación de Cundinamarca, diciembre 11 de 1963. Esto es después cuando estaban ya certificando la ordenanza, publíquese y ejecútese. Fernando Urdaneta Laverde, el secretario de gobierno era Miguel Antonio Cervantes y el secretario de Hacienda Carlos Octavio Rodríguez Vázquez en el año 1964. Después me vienen otros temas ahí sobre la ordenanza. Entonces, esa es la ordenanza. Ya con ella hacemos un poco de historia, porque hoy vamos a tratar el tema también tenemos 2 exalcaldes invitados. Uno de ellos nos mostrará unas sorpresas, porque la verdad es que anoche yo leyendo, porque aquí te voy a explicar por qué no puede venir, pues nos muestra sorpresas históricas que son daticos narrados por uno de nuestros invitados, me estoy refiriendo al que no está hoy presente aquí. Y nuestro segundo exalcalde ya lo tenemos aquí en el escritorio de trabajo.
Y hoy finalizaremos el programa con el pantallazo de cómo va hasta el momento la votación en el sondeo de opinión sobre los potenciales alcaldes dentro de 11 meses, el 29 de octubre del 2023. Y desde ya extenderemos la invitación a que sigan votando, porque este ejercicio de votación de este sondeo de opinión lo vamos a dar hasta el 14 de diciembre. Mañana hoy vamos a presentar el pantallazo. Y a partir de mañana lo vamos a dejar en las mismas redes donde está, en la página de Facebook, en la página de Agua de Dios, bueno, de Yo Amo Agua de Dios, y ahí pueden seguir votando. ¿Cuál es la idea? Ayer me comentaba alguien, van a publicar, y decía, vamos a publicar. Dijo alguien de los candidatos, yo no he movido un dedo para eso. Y es que la idea no es que los candidatos muevan eso. La idea es que la persona que lo ve decida votar simple y llanamente por todo el voto, no que el candidato le llame, vaya que venga, que vote, no. La idea es que precisamente eso, que la persona que lo vea en el Facebook y en todas partes, diga, voy a votar, voy a dar mi opinión, porque es un sondeo de opinión, y vamos a ver cuál es la final. No interesaría mucho que un candidato se pusiera voto, ni voto, ni voto, ni voto, ni voto, como trató en la primera vez, que trataron, hasta se bloqueó eso, porque una persona dijo, voy a votar 80 veces, pero resulta que no lo permite Google. Google tiene unas reglas donde una persona que vota ya queda por fuera, no puede estar en una persona por celular. Bueno, entonces desde ya vamos a extender la votación para que sigan a partir de mañana votando, o a partir de hoy hasta el 14 de diciembre. Ahí vamos a sacar el sondeo final, el resultado, y bueno, ya los comentarios vendrán de parte de todos las personas que activamente están en eso. Nosotros publicamos los nombres de todos los 6 candidatos, porque como lo he dicho la semana pasada y como ya lo dije el sábado pasado, hoy hace 8 días se confirmó prácticamente ya que Yanis Mora sí va a estar en el abanico de potenciales candidatos a la alcaldía. En este momento no se sabe qué pueda pasar de aquí a mañana a cualquiera, o a Camacho, o a Diego Mesa, o a Piper, o a Eliana, a quien se me queda. Bueno, y también va a haber un voto en blanco. Si usted no quiere votar por ninguno de esos, en el sondeo de opinión vota en blanco, y así publicamos todos. Un par de mensajes importantes y ya estaremos con nuestros invitados. Esta edición de aniversario especial, porque ayer se conmemoró el 50º aniversario de la fecha en que Agua de Dios fue elegido como municipio. Ya volvemos. Ustedes lo ven, lo han venido viendo ya desde que estábamos comenzando el programa. Se encuentra aquí en nuestro escritorio de trabajo Jefferson Fernando Niño Echeverri, exalcalde de Agua de Dios. Con él vamos a dialogar sobre muchas cosas. Este es un conversatorio improvisado. Aquí no es que yo vamos a tocar esto, que hable esto, que no, que... Jefferson, Fernando, yo siempre le he dicho, Fernando, usted es el primer alcalde que está vivo de los que fueron nombrados oriundos de Agua de Dios, y aquí tengo la listica. Primero está, lógicamente, Beatriz Rodríguez Mogollón, que fue la primera alcaldesa. Está Justiniano Díaz Fernández, que a propósito de Justiniano, ustedes ahorita vamos a hablar de eso, cómo estaba la actividad política, porque Justiniano Díaz Fernández lo nombraron, luego nombraron a otra persona cuando lo cambiaron, y resulta que no duró sino 3 días y volvieron y lo nombraron a Justiniano Díaz Fernández. O sea que en ese momento estaba la política en su pleno, como se dice. Después de Justiniano Díaz vino Jaime Andrade Castillo, luego Justiniano Díaz, digo los 3 días, y luego entró usted. Ya Justiniano está muerto, y ya estamos el primer vivo de los de Agua de Dios. Estoy refiriendo a los de Agua de Dios.
estaba la actividad política? Amigo Jaime, muy buenas tardes. Agradezco de verdad esta oportunidad tan grande que usted me permite en estos momentos de dirigirme a toda la ciudadanía de Agua de Dios, presentarles un cordial saludo y aprovechando este momento, desearles de una vez una feliz Navidad y un próspero año a todos mis conciudadanos, a todos mis compañeros de lid y de batalla, ya que con ellos hemos tenido un gran desempeño en todas las redes políticas en nuestro municipio. Bueno, yo me acuerdo que yo también era estudiante en esa época que nos encontrábamos en Bogotá o aquí cuando regresábamos de vacaciones. ¿Cómo llegó usted a Agua de Dios? ¿Usted era de Agua de Dios? ¿Usted se va a estudiar a dónde? A Bogotá, ¿entiende? No, yo soy hijo legítimo de Agua de Dios, nacido y criado en Agua de Dios. Mi señora madre tuvo mi alumbramiento en una casa que queda al pie del Teatro Vargas Tejada. No nací en clínica ni en el hospital, fue ahí en esa casa donde nací. Yo soy oriundo de Agua de Dios. Se fue para Bogotá a estudiar. ¿Cuándo regresó y cuándo comenzó a participar en política? Bueno, toda la vida estudié por fuera de Agua de Dios. Nunca estudié aquí en el municipio. Estando en Bogotá, me encontré con un gran amigo de esa época que se llamaba Jaime Martínez Sánchez, del Partido Conservador, siendo yo liberal, pero éramos grandes amigos. Entonces llegó y me dijo: Fernando, ¿quiere usted ser alcalde de Agua de Dios? Le dije: ¿de verdad? Dijo: sí, se lo estoy proponiendo. Le dije: bueno, Jaime, si usted lo dice. Dijo: ya está, caminen, nos vamos para la gobernación. Entramos a la gobernación, que en esa época quedaba ahí en la 13, enseguida del tiempo, y entramos, hablamos con el secretario de gobierno y de una vez salió el nombramiento para venirme de alcalde acá a Agua de Dios. Pero usted vino como liberal. Como liberal. Como liberal, y por aquí con el otro exalcalde que tenemos invitado hoy, él me habla de un movimiento que conformó Justiniano Díaz Fernández en Agua de Dios, pero que usted pertenecía. No, yo no. No, porque yo no... O sea, usted aterrizó. Aterricé directamente a ser alcalde. Yo no vivía aquí. Y aterrizó precisamente... bueno, pero los que lo acompañaron, los antecesores, sí, pues, supuestamente eran liberales: Antonio María Rodríguez, Luis Carlos Rocha. ¿Usted los alcanzó a conocer? Sí, claro. Bueno, ya ve, esa es una parte histórica nueva, porque bueno, presentamos que, bueno, usted hacía diligencias de aquí, pertenecía al partido, hizo un movimiento, o sea que Jaime Fernández, un conservador, directamente lo llevó. Exactamente. Era el poder del conservatismo en el momento. En ese momento estaba mandando en la gobernación de Cundinamarca el Partido Conservador, y a mí me nombraron como liberal. Y es aquí, cuando llegué a posesionarme, pues estaba toda la grandeza de estirpe liberal esperándome, y me acompañaron. Entonces me acuerdo de Gilberto Wagner, Santos del Castillo, Vicente Ramírez, por eso todos los grandes del Partido Liberal. Yo confundo mucho las fechas. ¿Era la época del Frente Nacional o no? No, todavía no. Bueno, vea usted, llega como alcalde de Agua de Dios. Voy a explicar primero por qué no está aquí el segundo exalcalde invitado. Es de esas personas que no les gustan entrevistas, que le tienen de pronto neuralgia al micrófono, y entonces yo le dije: no, yo lo quiero invitar. Segundo, porque usted es otro de los alcaldes, y más adelante voy a decir por qué. Y me dijo: no, a mí no me gusta eso, nunca me ha gustado, yo nunca he dado declaraciones. ¿Qué me iba a preguntar? Digo: hágame las preguntas. Y llegué en el computador y le hice las preguntas. Y lógicamente la primera pregunta de ellos fue: ¿cómo llegó a Agua de Dios? Vea usted lo que me contestó y ya se va a dar cuenta quién es. Me dice: señor Jaime,
sido examinado en Condoto, Chocó, mi pueblo de origen, y remitido también a Quibdó, capital del departamento, fui declarado afectado por el bacilo de Hansen, lepra, y de inmediato el alcalde de Condoto, que era militar, dispuso mi envío al lugar que consideraba podía yo recibir el tratamiento. Y fue así como dispusieron que el 17 de febrero de 1956, un día jueves, un agente de policía me condujera a Agua de Dios. Cogimos un avión en el aeropuerto de Condoto, viajamos a Cali, de ahí otro avión hasta Bogotá, y de Bogotá un bus a Tocaima, y de Tocaima a Agua de Dios, donde fui entregado en el comando de policía interna. Y el señor agente de policía regresó a su pueblo después de cumplida su comisión. Ese mismo día, en horas de la noche, fui remitido al hospital Boyacá. Tenía yo 16 años de edad. Permanecí en el Boyacá apenas 4 meses y salí a hacer mi vida por fuera de ese lugar de reclusión. Ya después salió, se dedicó a trabajar, ya saben más o menos de quién estamos hablando. Sí, claro, nada menos que de Saúl Campada Moreno, y él durante mi administración fue mi tesorero. Ah, bueno, eso sí no me lo dice aquí Saúl. Bueno, trabajó en diferentes actividades, estudió después sastrería en el Miguel Unia, más adelante la vinculación a la política, aquí es donde viene a comenzar las cosas históricas que usted me va a acompañar. Mire, ya me dijo la primera, que él haya sido tesorero, y él aquí seguramente no se acordó. Por allá en el año 1958, que ya me había relacionado con mucha gente y había manifestado mi identidad política liberal, me llamaron a trabajar en el comisariato oficial, porque necesitaban un ciudadano liberal. Por eso le estaba preguntando yo por el Frente Nacional, para cumplir con la paridad que ya estaba establecida en los cargos públicos entre liberales y conservadores por el gobierno del Frente Nacional. Prácticamente ese fue mi inicio en la política, porque ya me identifiqué a qué partido pertenecía. Así llegó el año, le salto un poquito, así llegó el año de 1963, cuando se creó el municipio de Agua de Dios. Sobre este particular, recuerdo que en 1961 se aprobó en el Congreso la ley 148 de ese año, que propició el cambio de Lazareto a municipio. Recuerdo que esta determinación era necesaria porque no podía continuar existiendo una república independiente como se consideraba era el Lazareto, con un grupo de ciudadanos recluidos en un lugar con las restricciones que estaban establecidas por un concepto científico que no era real, el supuesto contagio de la enfermedad de la lepra. Esto me contesta Saúl Campada Moreno, cómo fue su participación primero de llegar a la política. Dice usted que fue su tesorero. ¿Qué año fue? 76. Y el personero, en un principio el personero fue un señor Martínez, no me acuerdo. Seguidamente nombraron a Emilio Ruiz, y Emilio no duró mucho, y vine a terminar con José Luis Delgado como personero. Luis Delgado, bueno. Hablemos un poquito de cómo le fue la administración. Muy bien. ¿Qué recuerdos puede decir usted hoy? Eso lo hice yo participé en esto. A ver, enumeré más o menos 4 o 5 horas. Posible que no haya participado en 5 cosas en esa época, porque usted llegó acá o fue nombrado precisamente, a ver esta letra tan chiquitica, pero aquí dice Jefferson Fernando Niño Echeverri, marzo 25 del 73, y estuvo hasta el 1 de agosto de 1973. Hablemos de la guerra. No, muy bien. Durante mi administración tuve una gran colaboración de parte de varios políticos que eran los que en esa época me respaldaban, que eran como Diego Uribe Vargas, Abelardo Forero Benavides, La pesada. Antonio Izquierdo Dávila, y a pesar de haber sido nombrado por el Partido Conservador, pues yo llegué aquí como liberal y ejercí como liberal. Tengo muchas anécdotas. ¿Cómo era el tejemaneje esa vez para elegir? El
problema era con el gobernador directamente que entendía el lapicero. No, el gobernador no, parece que no hacía, en esa época no hizo mucha parte de este nombramiento, sino directamente fue el secretario de gobierno. ¿Quién era, se acuerda? No recuerdo quién era el secretario de gobierno, pero sí me acuerdo mucho que cuando me entregó el nombramiento, que él personalmente me lo entregó, me dijo, vamos a ver este liberalito cómo nos sale allá en Agua de Dios. No se le olvide que... Secretario del gobierno conservador. Claro, conservador, me dijo, no se le olvide que ha sido nombrado, pero por el partido conservador, siendo usted liberal. Dije, bueno, doctor, vamos a ver cómo nos portamos. Y venía con una serie de compromisos, los cuales, pues inmediatamente, pues no pude cumplir, porque venía con órdenes estrictas, pero llegué aquí y me encontré con todos mis paisanos que en esa época eran del Consejo Municipal, como le dije anteriormente, que eran muy inteligentes, muy grandes, Carlos Blanco, toda esta gente, porque yo venía con una orden específica que era de nombrar inspector de policía a Rodrigo Ramírez. Sí. Pero yo llegué y no lo hice, y ahí empezó el problema con el Partido Conservador. O sea, era compromisos de nómina. Llegué allá y usted me cambia a este. Compromisos de nómina. ¿Y había más, otra parte de Rodrigo? Que me acuerdo ahorita no, pero... el de la plaza, el administrador de la plaza también tenía que cambiarlo, porque en esa época el municipio manejaba la plaza por intermedio de un administrador. Bueno, no cambió a Rodrigo, ¿llegó al que estaba? Al que estaba, lo dejé. ¿Quién era? En esa época me parece que era los chorros. Bueno, mientras nos acordamos, porque es que esta época ya nosotros... El comunista. ¿Era un comunista? Sí. Bueno, ahora sí hábleme de las obras, Bueno, que se recuerde hoy en día. Bueno, sí, las obras, pues, a pesar de que nosotros gozábamos de un presupuesto pues muy poco, ínfimo, pero sí se hacían obras que se veían. Recuerdo mucho que durante esa administración y todas las administraciones de los alcaldes que fueron nombrados por la gobernación de Cundinamarca, nosotros salíamos libremente por la calle, tomábamos tinto con todo el mundo, saludábamos a todo el mundo, mientras que ahora no se puede. Los alcaldes de hoy en día... ¿Son como elitistas o por inseguridad o por qué? No, porque están allá herméticamente guardados y para poder dialogar con ellos es un problema. En cambio en esa época no, nosotros nos la pasamos era por fuera, tomando tinto, almorzando, comiendo, bueno, charlando. De las obras que recuerde así, recuerdo que durante mi administración y con el personero José Luis Delgado hicimos la nueva nomenclatura de Agua de Dios que todavía existe hoy en día. Nosotros fuimos nomenclatura completa, con nomenclatura placas. Toda completa, trajimos las placas de las casas, trajimos las placas de las calles, de las carreras, todo lo instalamos más o menos en un año. ¿En ese tiempo ya están las direcciones que permanecen todavía ahorita? Todavía. Sí, no, nosotros fuimos los que trajimos unos o sea, ustedes cambiaron la carrera cuarta, que yo me acuerdo que era donde mi mamá tenía la botica, que hoy en día es la novena. Correcto. Ustedes sí. ya cambiaron, hicieron Sí. con la nueva. Nosotros trajimos unos especialistas que fueron los que se sentaron y empezaron a diagramar toda la nomenclatura de Agua de Dios, y cuando ya la tuvieron lista fueron allá al despacho y dijeron, mire, esta va a ser, y dijimos, listo, aprobado, y nos fuimos con el personero a Bogotá y mandamos a elaborar toda la cantidad de placas para el municipio, de las casas, de las calles, todo. Y es la que actualmente existe. Usted puede señalar esta nomenclatura, la ex mi Claro que sí. Todavía está. Claro que sí, y las que hay en las puertas de las casas, nosotros se las entregamos a la gente para que le fueran colocadas en sus puertas. Y las que estaban en las avenidas y en las calles, carreras, nosotros mismos las colocamos con los empleados del municipio. Bueno, viéndolo viene a ser una obra macro, ¿no? Macro porque va a quedar todo el pueblo. Sí,
grandísima. Bueno. Y con poca plata se hizo esa. ¿Qué más obras que usted recuerda? Así recuerdo que tuve cierta intervención para traer acá al municipio, en esa época llamado Caja Agraria de Agua de Dios, que hoy en día es el Banco Agrario. Yo tuve la oportunidad de inaugurarlo. Caja Grande. La Caja Agraria. Sí, todavía está. Todavía está en la Caja Agraria. Bueno. También tuve la dicha de decir dónde se colocaba el busto del maestro Luis Calvo, que eso fue una gran discusión que tuvimos con la viuda doña Anita, y al fin di el permiso para que fuera colocado en el centro del parque principal. En el Parque Santander, de esa época. Correcto, en el Parque Santander. Yo fui el que di el sitio para que fuera colocado y el permiso, y Sí, lo ya. inauguré también. Y ahí están. Y ahí. Usted se puede, como el cuento, y ahí está. Y ahí está. ¿Alguna otra obra o otro par de obras? A ver, para que no comamos tanto tiempo. Sí, así horas cambiamos totalmente la línea del acueducto que conducía el agua en esa época tan importante para Agua de Dios, porque nosotros tomábamos del río Bogotá, como usted se acuerda, y trajimos la línea, la cambiamos totalmente desde la bocatoma de agua fría hasta los tanques. O sea, la que llegó al tanque elevado de Icopal. Correcto. Que ese tanque también yo fui el que di el permiso y dimos el diagrama. Ese sí fue en compañía con Emilio Ruiz, para que empezamos la construcción del tanque. Hoy está el tanque, pero la línea de... No, la de línea de agua fría ya murió. Ya murió. Bueno. ¿Tiene alguna otra obra antes de pasar aquí por qué de lo que me envía Campar? No, pues obras se hicieron muchas. Lo que le dije anteriormente, con ese presupuesto tan ambiguo que había. ¿Ustedes construyeron la escuela global o dio permiso? No, yo fui el que compré el lote a don Clemente Góngora, que me acuerdo que se lo compré por 100.000 pesos, y todavía esa escritura figura firmada por mí Donde hoy es la escuela de global. y esa escritura la tiene el municipio de Agua de Dios, porque ahí es donde está hoy en día la escuela de Global. Bueno, dejémoslo ahí de ese tamaño. Me imagino que hay muchas otras Sí, cosas, hay varias obras más. pero hoy tenemos un programa, lógicamente, recordando, haciendo un conversatorio. Aquí voy a leer una parte que es donde va a comenzar el Trujillo y vamos a analizarlo más adelante. Bueno, habla de que él se fue a vivir a la granja. Estoy hablando de Saúl Campar, que bueno, que a la frontera, que luego la unión, que después se llamaba la granja. Dice, cuando todo esto ocurría, iniciaba mi vida administrativa en el municipio de Aguadillo, y fue cuando el señor Justiniano Díaz Fernández creó el movimiento político de transformación liberal, que era el que yo era pertenecía, al cual estuvieron vinculados inicialmente Pedro León Gutiérrez, creo que era el papá de Patricia, Julio Armando Muñoz, que después fue alcalde, Hernando, cuyo apellido no recuerdo, pero que fue gerente del comisariato, fue Hernando Flores, y otros ciudadanos, entre ellos estaba yo. Recuerdo que en noviembre de 1967, cuando ya habían pasado 2 secretarios del Consejo Municipal, el primero que le decían al profesor, que era un ilustre personaje, ¿se acuerda del profesor? Y la segunda era la señora Lucy Margot Leal de Suárez. Ese movimiento me candidatizó para ocupar ese cargo, pues yo tenía experiencia, porque la acción comunal siempre tuvo el cargo directivo que desempeñé, fue de secretario. Y efectivamente esa noche fui elegido para ocupar el cargo de secretario del Consejo Municipal de Aguadillo. Aquí viene el párrafo que me causa a mí mucha curiosidad. Dice, para entonces el alcalde de Aguadillo era el señor Luis Carlos Rocha Oviedo, quien me llamó para que fuera secretario de la alcaldía mientras estaba en receso del Consejo Municipal. Y luego volví a la Secretaría del Consejo hasta terminar mi periodo de 1 año, en ese tiempo era de 1 año. Desde el 1 de noviembre de 1968 me desempeñé como secretario de la Alcaldía Municipal hasta el 31 de julio de 1970. Durante ese tiempo fue cambiado el alcalde Rocha por el señor Torres y en abril de 1970
fue cambiado al señor Torres por otro alcalde, cuyo nombre no recuerdo, dice Saúl, ya que llegó, se posesionó ante el juzgado, se fue para Bogotá y no volvió nunca más. Y fue así como llegó un mensaje telegráfico informándome que había sido encargado del despacho y estuvo en esa condición hasta el 16 de abril de 1970. O sea, Saúl Campa fue alcalde del 1 de abril hasta el 16 de abril de 1970. O sea que estuvo encargado de la alcaldía por 15 días, en plena época electoral. Tampoco recuerdo el nombre de quien vino a recibirme. Esa información debe aparecer en los archivos del Juzgado Promiscuo Municipal de Guadallos. Yo tomé posesión ante el juzgado el 2 de abril de 1970. Pero mire que en los anales de la administración municipal no aparece el nombre de Saúl Campa como alcalde encargado. Es raro, sí. Raro, no aparece. Hoy en día uno puede analizar varias cosas. Él, bueno, no Saúl, sino digo, la gente diría, bueno, ¿por qué no aparece? Si yo tengo inclusive aquí en mi poder, porque me lo mandó también, aquí está la posesión, afirmó Manuel Vicente Wagner, que era juez, y el secretario, el posesionado Saúl Campa, y hay otro que se llama Hernando, no alcanzo bien que era el secretario del juzgado, Hernando Borges tal vez. O sea que él sí se posesionó, pero no aparece en los anales, no aparece en la historia del municipio. Se salta. Cuando yo pedí esto hace 17 o 19 años al municipio y miramos en los archivos, no aparece porque está el listazo. Yo creo que fue el primero que la saqué, donde hablaba de los alcaldes, de los 27 alcaldes. Aquí hay 27, o sea que eran 28. No sería Jaime por lo que fue encargado. No, pero aquí aparece Carranza, que también fue encargado. Aparece, así está el nombre de esta muchacha, la muchacha, como la que llamaba Raquel Díaz Alvarado, también está encargada, y ahí aparece. Entonces uno dice, yo creo que en ese tiempo no había discriminación, ¿cierto? Yo le decía el negro Saúl, aquí hablábamos del negro Camarada, del negro Enfermo Castillo. En ese tiempo no había, uno puede pensar que era por eso. La otra es porque era enfermo. Usted sabe que la estigma sobre la enfermedad sí era tremenda en esa época, pero ahí queda en el ambiente. Y yo anoche, cuando Saúl me mandó estos papelitos, que me puse a leer y me puse a prestar uno, que no aparece. Y aquí está la acta de posesión del juzgado promiscuo municipal. Bueno, lo cierto es que él estuvo 15 días. Y aquí, en los anales de la administración, dice Marco Tulio Torres Cuestra, que es el que él dice, marzo 7 de 1969 hasta abril 13 de 1970. Luego llegó Antonio María Rodríguez, abril 14 de 1970. El anterior aparece hasta abril 13. Resulta que él no estuvo ahí, porque a partir del 1 de abril era Saúl Campa. Entonces desaparecen de la historia de los anales, porque esto lo saqué yo hace 20 años ya de la alcaldía municipal, haciendo todas las averiguaciones que hacemos. La avenida de Saúl Campa fue tremenda. Sí. Que este tiempo llegar con policía y traerlo y sacarlo de casa, y bueno, lo que se hacía antiguamente con el sofisma por salubridad. Por salubridad. Bueno, él mismo dice, desconozco la razón por la cual no está registrado en la historia el hecho de haber sido encargado de la alcaldía. ¿Sí? Lamentable. Lo cierto es, ¿Que fue alcalde? Sí. Ya no hay más papel. Sí, bueno, lo cierto es que, volviendo a otro tema estadístico que a mí me gusta más, Saúl Campa fue el primer alcalde enfermo de López de Guayas. Sí. Enfermo de Hans. Claro que sí. Después,
Emilio Ruiz. Y después, Hernán Moya, ya no hubo, antes de, cuando habían el nombramiento, antes de la elección popular de alcalde, ellos no fueron sino ellos tres. Por eso ellos eran los invitados hoy. Era usted, Saúl Campa y Hernán Moya, que no pudo venir tampoco porque inclusive está ausente del municipio. Por eso era que queríamos hablar de historia hoy. Dice, después de todo, lo anterior, continué participando en la política como concejal municipal y considero que en esa actividad pude aprender mucho más de la política porque pude conocer el otro lado de esa actividad, o sea, la parte desinteresada. Pues los concejales para esa época no devengábamos salario alguno y así prestábamos servicio al municipio y no obstante lo hice con agrado. Usted también fue concejal sin sueldo. Sin sueldo. Sí, por aquí abajo dice, hay otro pedacito esos que dice. La pregunta, no hay preguntas indiscretas sino respuestas, porque de todas maneras lo pongo contra la pared porque se está quedado por cómo analiza la política. No vamos a hablar de la actual, la política a la que se enredó todo el país, se comenzaron cosas de corrupción y de todo. Es la que habla de que la corrupción empezó precisamente por el nombramiento de la elección popular de alcalde, porque por nombrar alcaldes, porque necesitaban mucho dinero para hacer una campaña y luego tenían que llegar a buscar cómo recuperar. ¿Cómo analiza usted la actualidad política de hoy en día? Sí, de ¿Hablemos verdad. de qué? Hablemos de los últimos 3, 4 periodos para... No, de verdad que sí, el asunto político en los últimos años, desde que comenzó la elección popular de alcaldes, a mí me parece un sistema muy bueno, porque es donde le dan la oportunidad a toda la ciudadanía que participe y elija a la persona que crea que va a dirigir con honestidad los destinos de un municipio. Pero esto se ha cambiado. Ahora todo es politiquería. Aquí en los pueblos, no solamente en Aguadilla, sino en todos los pueblos de Colombia, nombran la gente que dice el gamonal de turno, dice, pongo este y ese es el que tiene que ser. ¿Cómo lo nombraron usted? ¿Cómo nombrarlo? Sí, hoy en día ya está, tiene que participar políticamente o tiene que participar electoralmente. Pero le iba a preguntar algo si me fue la paloma, no es la cuestión. ¿Usted cuando estuvo de alcalde tuvo problemas con el Consejo Municipal? Sí, en los últimos días tuve problemas con el Consejo Municipal, porque si usted tal vez se acuerda, Jaime, en esa época los consejos municipales, en las elecciones, el cabeza de lista era uno de los grandes del país, pero venían, se posesionaban y se iban. Sí, aquí estuvo Marta Catalina siendo cabeza de lista y fue concejal inclusive. Exactamente, y entraba el segundo. Estuvo Páez Espitia, estuvo Isaías Bulla, y muchos así por el estilo, Antonio Izquierdo. Ellos todos encabezaban la lista, eran nombrados, se posesionaban y se iban y entraba el segundo. Sí. Pero sí tuve problemas con ellos, sobre todo en los últimos meses, porque ahí sí cabe mucho unas palabras que Justiniano Díaz, el día de la posesión, y en el momento en que después de posesionarme pasé al despacho y él fue a entregarme, yo fui acompañado de toda la creminata del Partido Liberal y Justiniano me entregó las llaves y me dijo: ojalá, Fernando, que el día que salga lo estén acompañando los mismos que vienen a acompañar el día de hoy. Y resulta que los mismos que me estaban acompañando ese día fueron los que me hicieron trasladar, porque yo estuve en diferentes municipios de Cundinamarca de alcalde. Yo de aquí fui, a mí no me suspendieron definitivamente, sino ¿Lo trasladaron? a mí me trasladaron. Yo duré más o menos 5 años de alcalde en Cundinamarca. ¿Cuál el municipio de ahí, recuerden? Claro, de aquí salí para Beltrán, de Beltrán salí para Vianí, de Vianí salí para Vituima, no me acuerdo otro, pero de todas maneras duré casi 5 años ocupando
los puestos de alcalde porque era colocado por el gobernador. Bueno, cuando Beatriz Rodríguez Mogollón fue la primera mujer alcaldesa y la primera mujer de Agua de Dios, la primera mujer de acá, Agua de Dios, vivía acá permanentemente. ¿Usted dónde estaba de alcalde? No, ¿Eso fue? yo no estaba todavía metido entre los líderes de la política. Yo en esa época estaba en Bogotá. Ah, bueno, no estaba en la política. Después de ella vino Justiniano. Yo leyendo esta lista y hablando de lo que ahorita leí, Justiniano Díaz Fernández tenía mucho poder. Siempre. Que él pertenecía a ese movimiento que le dice Campar que él perteneció. Sí. Pero lo que sí le digo es que Justiniano Díaz Fernández reemplazó a Beatriz Rodríguez Mogollón el 12 de febrero del 72 y estuvo hasta septiembre 27. Nombraron otro alcalde. El nombre era Jaime Andrade Castillo. Pero llegó aquí y duró 3 días, septiembre 29, 30 y 31, y volvió Justiniano Díaz. ¿Cómo era el poder? ¿Cómo era la cuestión en esa época? A esa sí tuvo usted que haber conocido porque ya está muy cerquita al nombramiento suyo. Inclusive usted reemplazó a Justiniano Sí, Díaz. yo reemplacé a Justiniano, que cuando yo lo reemplacé a él tampoco lo suspendieron, sino a él lo trasladaron también. Él fue trasladado porque es que él también, nosotros estábamos dentro de la carrera administrativa de las alcaldías. Teníamos que ser, el puesto de nosotros era alcaldes, entonces por eso ya nos tenían allá en la gobernación en un listado y decían, mandemos este para allá, mandemos este para allá. Pero siempre y cuando pues el político, la palanca de uno estuviera ya Activa, sí. activa, ¿no? Y fuera y hablara. Sí. ¿Qué tal fue? Ah, bueno, usted salió trasladado, pero usted tenía que estarse dando cuenta más o menos. Este fue el Román Peselín, que fue el que lo sustituyó a usted, el que entró después de usted. Bueno, no, sí fuimos amigos. Él venía de Tena. Lo que le digo Ahora que en este tiempo entonces el es juego que en ese político... día era que nos cambiaban, nos rotaban. Él venía de ser alcalde de Tena. Y a mí me trasladaron para Beltrán. Y así, entonces era ya como un puesto que uno tenía. Y aquí hay otro caso curioso. A Román Peselín lo llegó fue Alfonso Mur, de acá de Agua de Dios. Y Alfonso Mur lo sacaron el septiembre 28 de 1975 y lo nombraron el 29 de septiembre de 1975. O sea que no fue quedó por fuera, pero sí, según el decreto sí lo nombraron. Lo destituyeron, lo sacaron, lo trasladaron, quién sabe, pero él al otro día volvieron a nombrar. Sí. ¿Cómo era la cuestión política? Porque de todas maneras ahí tenía que haber intríngulis políticos. Sí, claro, lo que pasa es que en esa época el gobernador, pues durante el tiempo que yo estuve, el gobernador de Cundinamarca era del Partido Liberal. Pero lo que, como usted dijo anteriormente, por aquello de la paridad, el secretario de gobierno tenía que ser conservador. Entonces, uno tenía sus dirigentes políticos que eran los que uno iba y les decía, doctor, mire, me suspendieron, doctor, mire. Entonces ellos iban y hablaban y lo mandaban. Si no lo podían sostener, lo mandaban para otro lado. Lo mandaban para otro lado. A mí me sucedió un caso muy curioso cuando yo estaba en Vituima, me suspendieron. Entonces yo me fui para Bogotá y me fui para donde mis poderes políticos. En esa época me reboté a Diego Uribe Vargas y Diego Uribe Vargas me dijo, sí, Fernando, voy a hablar con el gobernador, usted se me va a ir para Pulo. Ellos ya sabían para dónde. Usted se me va a ir para Pulo, pero tiene que llegar con esta misión, y ahí sí tenía que cambiar como 6 o 7 empleados. Entonces yo le dije, doctor, sí, no me voy, porque uno sin trabajo. Entonces me nombraron alcalde para Pulo. Pero en ese intrinque, en ese conflicto, me encontré ese día con un primo hermano mío y resulta que él era auditor general de tránsito y transportes en Bogotá.
Y me dijo, Fernando, ¿qué está haciendo? Le dije, no, me voy mañana, pasó mañana para Pulo, pero no tengo así como ganas, porque es que mira, tengo que llegar con estas órdenes y votar a toda esta gente, yo no sé dónde meterme. Dijo, deje ser bobo, hombre. Deje esas vainas de política y venga, yo lo hago nombrar aquí. Le dije, ¿verdad? Me dijo, sí, camine. Y me hizo nombrar en Tránsito y Transportes de Bogotá, y entonces me dejé de la política. ¿Cuántos años duró usted ahí, cierto? Ahí en Tránsito duré 12 años. Digamos aquí con el árbol de Guadios, póngale cuidado, aquí adelante algo debería de haber pasado también, porque cuando salió a Chávez, dejaron a Raquel, que era la secretaria de despacho, Raquel Díaz Alvarado, la dejaron encargada. Pero uno dice, bueno, le encargan por 1, por 8, por 10, como capaz, por 15 días, pero aquí duró harto, hasta que volvió y llegó otro de Aguadillos, Julio Muñoz. Julio Muñoz era santo, Sí. santo. Bueno, entonces ya ahí para adelante ya vinieron otros, el Flaco Hernández de allí de Flandes, Milton Danilo Quintero, que supuestamente en los anales dice que fue un buen alcalde, fue el que pavimentó la novena, era, la novena hoy en día. Estuvo Emilio Hijos Arias. Emilio Hijos Arias duró del 82, de septiembre del 82 a octubre del 83, o sea que siempre duró un año, 12, 13 meses, no exactamente. Y fue el segundo alcalde nombrado en la historia de Aguadillos. Después de Saúl Campá. Después de Saúl Campá, que fue el primero. Ya después vino, bueno, esta era la época, yo no sé si Emilio estaría en la época de Marta Catalina, porque después vino Junet Briñes, hasta ahí, y quedó Carlos Eduardo Huertas, llegó después de Junet Briñes, que ya era la pelea de los pitufos y de los no pitufos, ya era como la pelea de... Sí. Y luego llegó de Huertas Hernán Moya, que fue el último alcalde nombrado por la gobernación, y él renunció para lanzarse a la alcaldía ya por elección popular frente a Patricia Gutiérrez. Y Patricia, pues como se dice, lo acabó con todas las votaciones. Carlos Eduardo Carranza fue otro de Aguadillos que estuvo encargado precisamente reemplazando a Hernán Moya. ¿Dónde estaba usted hace 59 años? En noviembre, en esta fecha. En Bogotá. ¿Sí? O sea que usted no participó en nada del grupo de promunicipio. No estuvo tampoco cuando eligieron municipio de Guadalajara. No estuve, yo estaba en No Bogotá. tenía contactos con la Nada. asamblea, con nada. De ninguna, en esos días estaba yo trabajando en una empresa llamada Ecoyantes. Entonces no, yo no tenía nada que ver ni con política ni con nada. ¿Cuántos años tiene usted, verdad? 77. 37, que gana por 2. Éramos bien parces, Marches, éramos bien parces cuando estábamos de estudiantes juntos. La última respuesta de, bueno, lo que extracté de lo de Saúl Campá, dice, por último, Jaime, desde hace más de 20 años, cuando estaba en el Consejo Municipal, que recuerdo, encabecé la lista del Poder Popular, él estuvo por otras, y junto con el señor Fernando Niño Echeverri salimos elegidos. Al término de ese periodo manifesté mi deseo de no volver nuevamente, no volver, y efectivamente no volví al Consejo. Infortunadamente después me aventuré a postularme nuevamente con total fracaso y hoy con 83 años deseo vivir en paz y la etapa es suficientemente superada. Solo me queda agradecer al pueblo por todo lo que me permitió actuar en la política y en los cargos que desempeñé, donde lástima no hubiera aceptado Saúl Campá haber venido personalmente, porque es que las ideas salen. Sí, claro. Los recuerdos florecen y se hace como más ameno y se conocen más cosas. Desapareció de la política. ¿Cuándo desapareció usted de la política? ¿Cuándo? ¿En ese consejo? ¿También? ¿Hace 20 años? No, yo no he desaparecido todavía. Yo todavía estoy laborando políticamente. No, del consejo. Del consejo sí. No, después. Después yo... ¿Usted salió elegido? ¿Alguna vez no salió elegido? Sí, claro.
Sí, yo me lancé al consejo cuando ganó Beto Marín Y no salió. no salió. Esto está hablando de poquito, de 4, 8, 12, 16, 20 años. Ah, más o menos lo mismo. Sí, yo diría un poco más que Saúl. Él dice que hace 20 años, cuando estaban en el Poder Popular, Sí. usted perteneció siempre al movimiento del Poder Popular, de Marta Catalina y de Ernesto Samper. Yo siempre estuve, no, con Marta Catalina no, en esa época yo estaba, era con David Alcuri. Ya, no que eran más o menos lo mismo. Más o menos. Sí, lo mismo de que David Alcuri fue reemplazante inclusive de la gobernación. Sí, correcto. David Alcuri tenía mucho vínculo con la gobernación, lo que usted dice, la inauguración del movimiento de Luis Campos no tenía la participación. Bueno, ¿cómo ve la política hoy en día? Ahora sí hablemos de los últimos 3 periodos. 3 periodos, estoy hablando de que Jorge, Yanil y bueno, el alcalde elegido ahorita, no nos olviden de Felipe. Sí, la política en estos tiempos es una cosa supremamente difícil. Empezando porque las personas que se postulan para ser alcaldes como candidatos, ellos son supremamente coloquiales y buena gente, y de la palmadita en el hombro, y del abrazo y del tinto, pero llegan a ser nombrados y se acabó. Hasta ahí fue. Sí, para que le pusieran 2. Correcto, no se vuelven a ver, no se vuelven a saber ni dónde existen. Uno no sabe dónde, ni siquiera casi ni dónde viven. Porque lo que dije en un principio, en la época que nosotros fuimos alcalde, pues yo personalmente fui alcalde, sí salía todo el día me la pasaba era como en la calle, para arriba y para abajo. En cambio ahora no, los alcaldes no se ven, uno va a la alcaldía y el señor alcalde no está. Y estando ahí. Ese lo iba a decir. Ese es el problema. Muchas veces y estando ahí. Y estando ahí se lo niegan a uno. Pero bueno. Eso es como cuando el alcalde está en Bogotá. Está en Bogotá pues haciendo las diligencias. Yo conocía a un par de alcaldes que eran así. Los llamaban de aquí, bueno, los necesitan urgentemente porque dígale que ya voy saliendo de Soacha. Estaba por sentado. Bueno, ¿qué más podemos hablar en este aniversario? Dice usted que no estaba, pero usted no participó en la cuestión de lo de... Ni el centenario, ni nada. ¿Usted cree que esa contradicción, que hubo mucha gente que no quería que Aguadilla fuera municipio, en esa época? Aquí me cuenta Campá que lo primero que quería la asamblea era nombrar a Aguadilla como inspección de policía, pero los movimientos no quisieron. Ese apunte tampoco lo tenía yo como muy fresco, de que los que estaban haciendo la campaña le ofrecieron primero que fuera una inspección de policía de Tocayo, y dijeron que no. Entonces usted políticamente, Aguadillos, ya no está entre nosotros, puedo decir que le debe ese comienzo a Jaime Martínez. A Jaime Martínez se lo debo. Él fue el que me hizo nombrar. Y él estaba en la actividad de Aguadillos, fue también concejal, fue historiador, fue periodista, bueno, hizo una serie de cosas, fue activo políticamente. Activamente. Era supremamente inteligente. Ha progresado Aguadillos de 1900, no hablemos del 63 porque esa fecha de ayer es cuando lo eligieron como municipio. Desde que nombraron al primer alcalde, claro que el primer alcalde fue simbólico. El primer alcalde, creo que para que lo tengan anotado, Manuel Hurtado Lozano fue simbólico, se posesionó, pero nunca vino a Aguadillos, nomás una vez, no actuó durante los primeros 15 días. Esa era una cuestión simbólica porque él fue quien le colaboró a toda la gente que estaba en el comité del municipio. Pero aquí yo leía, dice que si bien cumplió 59 años ayer como municipio, solamente hasta el 1 de abril de 1966, casi 30 meses después, se designó ya el doctor Lozano. ¿Dónde estaba usted también? No estuvo en el 63, pero 3 años casi después, tampoco estaba. Tampoco. Yo entré a la política cuando me nombraron alcalde
carambola porque Jaime Martínez me lo encontré. Bueno, usted sí no se ha ido, me acaba de decir que todavía está en la actividad política. Ah, sí, claro, yo estoy haciendo política y acompañando a la gente. ¿Sí? Según la edad puede participar todavía en política. Bueno, no sé. Como está ahorita la cuestión que de 62, 70 años no sé. No, porque yo no quiero aspirar a ningún cargo público, sino que sigo, porque eso ya tiene uno como esa venita de la política metida por dentro y así no esté uno en esos ¿Cuándo regresó usted a Agua de Dios? Después de que se fue, lo nombraron por allá, después de que estuvo en tránsito, que creo que fue lo último que estuvo. Hace 30 años estuve. 32 años. 30 años. 30 ha tenido ya mucho más del 60-70%. Sí. Cuando eso era municipio ya. Sí, claro. ¿Cómo le ha parecido Guadalupe como municipio? A todo lo que usted tuvo primero que sufrir y lidiar con alcaldías y todo eso, pero hablemos de Guadalupe. Se dice que añorar los tiempos antiguos no se debe hacer, pero desafortunadamente Agua de Dios está en un momento de letargo, trancado. No hay progreso por ningún lado. Antes se ve es como si esto fuera en retroceso. Quién sabe, no sé qué pasará con los mandatarios de turno, pero no se han dedicado. Sí, eso sí ha sido directamente. No se han dedicado. Culpa directa a ella porque es que Guadalupe tiene de todo. De todo tiene. Turismo, tiene historia religiosa, historia inclusive del paciente de Hansen, historia, no, hay muchas historias. Usted que cuando le pregunta por Guadalupe, ¿usted qué diría? Guadalupe es bueno en qué? Tenemos la parte política. No, lo que todo el mundo dice, el turismo de las iglesias, que es el único que en este momento se puede tal vez mencionar y pedir de que los turistas vengan y visiten. Porque otro de los caballitos era que los chorros, pero ya eso ya da pena. Es que ya no existe. Ni siquiera nombrarlo, no existe. Hace como 15 días pasé por ahí y eso está en completa ruina. Todo. Yo hace 8 días, lo hice, me senté con la negra. Yo le decía, nos pusimos a contarnos muebles, sobre todo muebles, que ya no existen. Hice una lista grande. Sí oí el programa. Grande porque muchas cosas que desaparecen siguen desapareciendo. Y seguirán desapareciendo. La concentración María Auxiliadora no quiere que se pare. Hoy están hablando de que van a pasar a las casetas, que no sé dónde. La última pregunta para irnos, porque ya hoy sí estamos extensos. ¿Cómo cree usted que puede pasar con la plaza de mercado que dicen que política en Reyes la tumban, la desocupan, que la van a construir y esperan entregarla en 7 o 8 días? No creo yo en ese sistema. Claro está que la plata ya fue conseguida. Claro está que el proyecto ya lo presentaron y ya fue aprobado y todo. Pero a mí sí me parece un descalabro meterle tanta cantidad de plata a una mole ahí, sabiendo que hoy en día lo que mandan son los frubes. Los frubes acabaron con la plaza de mercado. Correcto. Los expendios de carne por los ¿Qué vamos a hacer con una mole de cemento ahí grandísimo, que quede muy bonito y todo? Pero ¿quién va a ir allá? ¿Usted cree que la termina? Bueno, yo no conozco la maqueta, para mí me dijo que había subterráneo, que había parqueadero no sé qué, que había ascensor, que había 2 pisos, que había otro que no hay. Si una calle, como la calle 12, como lo dije yo hoy hace 8 días, que no es sino mirar que lo de acueducto y lo de alcantarillado esté bueno y las acometidas, hubo tanto problema y tantos atrasos, ¿cierto? Una especie de una clase de mercado. Miren lo que escribieron por ahí, hace 5 años y medio fue construida, puede comenzar a levantar la plaza de mercado de Tocayo, y todavía están en problemas. Ustedes están en problemas porque no lo alcanzaron a construir, y eso cada rato es una cosa, cada rato es otra cosa. Eso debieron haber conseguido esa plata para otras obras, especialmente, por ejemplo, las vías. Las vías.
Un alcalde que se suba allá y haga, pongámosle que 2 vías. el kilometraje, no, digámosle que haga 3 kilómetros de vía, sale como un santo. Claro. Sale como un santo, que es lo que más se necesita. Yo no creo Que las hagan bien. Que las hagan bien. Es que mire como lo que yo le decía, cuando Danilo Quintero pavimentó con cemento, porque ese fue cemento en esa época, es muy diferente de que hoy en día. La 17, la 12 ya tiene problemas. Ya tiene problemas, hay casos que se han abierto y realmente dicen, pero es que ahí nomás está. Sí, eso no. Bueno, Jefferson Fernando Niño Echeverri, muchas gracias por haber venido, muchas gracias porque duramos un buen ratito hablando, pero cuando uno comienza a hacer estas, lástima que hubiera estado Raúl acá. Sí, Lástima, porque él tiene mucha, yo no sé, a mí me mandaron una foto donde él está haciendo una exposición sobre la ley, sobre precisamente el cambio de municipio. Pero bueno, una cosa es pararse allá en el consejo, creo que fue, y hablar, y otra cosa es que le pongan un micrófono así. Yo he visto alcaldes, me ha tocado lidiar con alcaldes, que eso hablan hasta los codos, y uno los llama, bueno, tal cosa, y comienzan con, o con nerviosismo, o se les olvida, o se dicen, no, usted el micrófono lo asustan a uno. Sí. Afortunadamente aquí el microfonito está lejos y usted no le tiene miedo a eso. Lo voy a preguntarle muchas cosas más, pero pues ya dejamos acá, este es un programa especial de aniversario. Y dijimos que aparte de terminar la historia vamos a ir con un break, que tenemos unos breaks atrasados por ahí. Y voy... No vamos a tocar inquietudes de los alcances por la elección popular, porque ya nos dependerían mucho. Voy a hablar de que qué programación, hasta el momento no conozco alguna programación, bueno, ya están prohibidas la pólvora, pero una alborada sí se ha podido hacer, pero no vimos ayer nada de eso, no sé qué tendrán. En los tiempos de nosotros, cuando no había tanta plata ni nada, se hacía una retreta en el kiosco. Hoy me imagino que la retreta ya la sacan para la parte de arriba, es muy diferente al coliseo allá que hicieron ¿cómo se llama La concha acústica. La concha acústica, sí, la concha acústica. Y o hacían serenata, traían mariachis, por lo menos el día anterior, el 29. Pero bueno, no sabemos qué habrá pasado. Y vamos a finalizar con nuestros oyentes y con los audio oyentes con lo prometido. Hoy tenemos el pantallazo parcial del sondeo de opinión sobre los potenciales alcaldes que van a estar como candidatos dentro de 11 meses. Ya el 29 de octubre del 2023 tendremos un nuevo alcalde, nuevos diputados, un nuevo consejo municipal. Oiga, los consejos sí le ha ido muy mal. Bueno, y extendemos la votación del sondeo de opinión hasta el 14 de diciembre. Bueno, como siempre, quienes laboramos al frente tras los aparatos para hablar y para hacer cada programa de Plumillita, Rafael Antonio Pereira Díaz, mi hermano en Bogotá, que siempre está pendiente de las cosas que hay que ver. Está Jorge Hernán Porchambú, que es la persona que edita todo esto que hablamos ahorita, lo monta en la página web, en el Facebook, en el Twitter, en todo eso, para que todo el mundo lo conozca. Rubén Amanda Niño Suárez en la parte de cámaras, ¿la vio? Ahí está sentada grabando y estuvo en la parte de fotos. Y en la dirección, este amigo central de todo, Jaime Molina Garzón. Estamos extendiendo la invitación para el próximo miércoles. Tendremos aquí otro programa de Plumillitas y este próximo sábado nuestro programa de Magazine Plumas del Pueblo. Y que a todos Dios nos bendiga.